Bienvenidos a una nueva clase de la Cátedra de Histología y Embriología Bucodentaria. Mi nombre es Alejandra Vázquez, soy profesora colaboradora de la cátedra y en esta ocasión estaremos hablando del tejido muscular. Para comenzar, tenemos que decir que este tejido tiene su origen en el mesodermo y que está organizado en haces de células alargadas que cumplen la función principal de la contracción, lo que permite o posibilita la locomoción del cuerpo, además de otros movimientos como el bombeo, la constricción y la propulsión. Para efectos didácticos hemos dividido esta clase en dos partes. En el día de hoy estaremos hablando sobre la clasificación de este tejido, el cual se clasifica en músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. En el día de hoy, como mencioné, nos estaremos enfocando en el músculo estriado esquelético. Hablaremos sobre su revestimiento, sobre cómo está compuesta la fibra muscular, su clasificación, su definición y cómo es ese procedimiento de la contracción muscular. Para describir los componentes de las células musculares, suelen emplearse términos únicos. Es por esto que traigo esta lámina con palabras claves para que vayamos familiarizándonos con los términos. El primero de ellos es sarcolema, que significa membrana plasmática. Tiene su origen en el vocablo griego sarco, que significa carne. El siguiente es sarcoplasma, que significa citoplasma. Luego tenemos el término de fibra muscular para referirnos a las células musculares. Se llaman fibras musculares porque tienen una forma muy alargada que simula a una fibra. Luego tenemos el retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, que significa o que viene a simular lo que es el retículo endoplasmático liso. Luego tenemos el sarcosoma, que significa mitocondria. Y traigo aquí otros dos conceptos que son propios de este tejido, pero para indicarles que los miofilamentos son un conjunto de proteínas y que un conjunto de miofilamentos va a formar a una miofibrilla. Para clasificar al músculo tomamos en cuenta, en primer lugar, el aspecto de la célula, clasificándolo entonces como músculo estriado o músculo liso. El músculo estriado debe su nombre a que presenta bandas oscuras y bandas claras de forma transversal a las que llamaremos estriaciones. Y, según su ubicación, se clasifica en músculo esquelético y músculo cardíaco. Cuando hablamos de músculo esquelético, hablamos de aquella masa muscular voluntaria que se fija al hueso y es responsable del movimiento de todo el esqueleto, permitiendo además el mantenimiento de la posición y de la postura corporal. Además, también se encuentra presente en los músculos oculares extrínsecos. Por su parte, el músculo cardíaco es aquel que se encuentra en las paredes del corazón y en la desembocadura de las venas grandes que llegan a este órgano. El músculo liso no presenta estas estriaciones que comentábamos y, según su inervación, se clasifica en unitario y multiunitario. Este músculo se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, en las vísceras, en los músculos erectores del pelo de la piel y en los músculos intrínsecos del ojo. Para clasificar entonces al músculo tenemos que tomar en cuenta todas estas subclasificaciones, de manera tal que, por ejemplo, podemos hablar del músculo estriado esquelético, en el cual nos enfocaremos en la clase de hoy, pero también podríamos hablar del músculo estriado cardíaco, o del músculo liso unitario, o del músculo liso multiunitario. Hablemos ahora del músculo estriado esquelético, cómo se organiza y sus características histológicas. El músculo estriado esquelético está revestido por tejido conectivo, en el cual se encuentran vasos sanguíneos y nervios que irrigan e inervan al músculo. Este tejido conectivo se designa según su relación con las fibras musculares en endomisio, perimisio y epimisio. Acuérdense que cuando hablamos de endo es adentro, entonces nos vamos hacia la parte más interna del músculo, en donde este endomisio estará recubriendo a la fibra muscular, es decir, a la célula muscular. Esas células musculares se organizan en fascículos, el cual es un conjunto de fibras musculares.
Ese fascículo, a su vez, está recubierto por el perimicio. El perimicio significa peri, alrededor, entonces es alrededor de este fascículo. Posteriormente, un conjunto de fascículos, como vemos acá, varios fascículos, van a estar recubiertos por el epimicio. Y epi significa sobre, entonces es la última capa de tejido conectivo que recubre el músculo. Ese tejido conectivo después va a formar un tendón con fibras colágenas que va a unir el músculo con el hueso. Ahora, cuando hablamos de las características de estos tejidos conectivos, tenemos que el endomicio está compuesto por fibras reticulares y que tiene capilares sanguíneos delgados, además de pequeñas fibras nerviosas. Mientras que el epimicio es un tejido conectivo denso e irregular con fibras colágenas. Una característica importante del tejido conectivo, además de irrigar e inervar al músculo, es que todos sus componentes están interconectados, lo que permite la transducción de las fuerzas. Vamos a hablar ahora de la fibra muscular, de su definición, de su clasificación según su color in vivo y la reacción de la ATPasa, además de su composición, donde destacaremos las miofibrillas y los miofilamentos, pero también estaremos hablando sobre la triada y el sarcómero. Haciendo un repaso desde lo macro hacia lo micro, tenemos que el músculo está compuesto por fascículos que contienen fibras musculares que están compuestas por miofibrillas y esas miofibrillas contienen miofilamentos. Es importante recalcar que las fibras del tejido conectivo, como las fibras reticulares o las fibras colágenas, son elementos inertes, son compuestos extracelulares, mientras que la fibra muscular es la célula del tejido muscular. Para definir a la fibra muscular, tenemos que decir que se trata de un sinsitio multinucleado producto de la fusión de mioblastos. Cuando hablamos de sinsitios, queremos referirnos a células multinucleadas que se formaron por la fusión de otras células, en este caso de mioblastos. Las fibras del músculo esquelético tienen unas características particulares, como lo son fibras multinucleadas, es decir, que presentan varios núcleos, los cuales están dispuestos en la periferia, debajo justamente del sarcolema, es decir, de la membrana plasmática, además que poseen una forma cilíndrica con una longitud variable que puede llegar hasta el metro. Y otra característica muy distintiva es que presenta este patrón de bandas transversales que llamamos estriaciones. Esta célula es cilíndrica, larga, multinucleada, con núcleos periféricos y estriada. Como mencionamos anteriormente, la fibra muscular se clasifica según su color in vivo y según la velocidad de la reacción ATPasa miocínica. Para considerar el color in vivo se debe tomar en cuenta la cantidad de mioglobina, de mitocondrias y de enzimas oxidativas mitocondriales. Todos estos componentes determinan el color de las fibras. De esta manera, las fibras rojas son aquellas que contienen la mayor cantidad o la mayor concentración de estos elementos, mientras que las fibras blancas, por el contrario, tienen menor cantidad de estos. En cuanto a la velocidad de la reacción de la ATPasa miocínica, tenemos que las fibras musculares se clasifican en fibras tipo 1 o fibras oxidativas lentas, fibras tipo 2A o fibras glucolíticas oxidativas rápidas y fibras tipo 2B o fibras glucolíticas rápidas. La ATPasa es una enzima con gran relevancia en la contracción muscular, pues ella se encarga de descomponer el ATP en ADP y un ion fosfato libre. La velocidad con la que ocurre esta reacción determina el ritmo de la contracción. La velocidad de la ATPasa miocínica en las fibras tipo 1 no es muy rápida, por lo tanto, la contracción que realizan es lenta y resistente a la fatiga. Un ejemplo de un músculo con un predominio de estas fibras son los músculos de la postura, como por ejemplo los erectores de la columna. Por otro lado, tenemos las fibras tipo 2A, las cuales tienen una gran cantidad de glucógeno que les permite realizar la glucólisis anaeróbica. Son de un tamaño mediano
y son de contracción rápida resistente a la fatiga. Estas son fibras predominantes en nadadores de mediana distancia. Por otra parte, las fibras tipo 2B son fibras que también contienen una gran cantidad de glucógeno, producen la mayor tensión muscular y su velocidad a la reacción ATPase-miosínica es la más rápida. Ellas son de contracción rápida, propensas a la fatiga y se encuentran en los músculos de los dedos y los músculos extrínsecos de los ojos, ya que en ellos se requieren movimientos finos y precisos. Otra característica de este tipo de fibras es que tienen la mayor cantidad de uniones neuromusculares. Como podemos observar en el esquema, hay una relación en la clasificación según el color in vivo y según la velocidad de la reacción ATPasa. De esta manera, las fibras tipo 1 son fibras rojas y las fibras tipo 2B son fibras blancas. Es importante recordar que un músculo no está compuesto por un único tipo de fibras, sino que está compuesta por todas estas. Ahora, el predominio de una u otra depende de la actividad funcional del músculo. Otro aspecto a recalcar es que el color no es identificable en cortes teñidos con hematocilina y eosina. Para poder diferenciarlas es necesario utilizar reacciones histoquímicas basadas en la actividad enzimática oxidativa, como lo son la succínico deshidrogenasa o la nicotinamida adenina dinucleótido tetrazoilo, que es la que está utilizada en este corte. En este corte, entonces, podemos observar diferentes fibras, unas de menor diámetro y otras de mayor diámetro. Las de menor diámetro son fibras que exhiben actividad enzimática oxidativa intensa, por lo tanto se corresponden con fibras tipo 1 o fibras rojas. Mientras que las demás que presentan mayor diámetro se corresponden con fibras blancas. La fibra muscular está repleta de subunidades estructurales y funcionales que se disponen de forma longitudinal y que se llaman miofibrillas, las cuales a su vez están compuestas por haces de miofilamentos, que son los que podemos ver aquí, los cuales también se distribuyen de forma longitudinal. Esos miofilamentos son los verdaderos elementos contráctiles del músculo, pues en ellos se encuentran las proteínas contráctiles actina y miosina, que se disponen en forma de polímeros filamentosos individuales. La membrana plasmática de la fibra muscular, conocida como sarcolema, se invagina y forma un túbulo T, como lo podemos ver aquí. Debe su nombre a que se encuentra transversal al eje de la fibra. Y en relación a este túbulo T se encuentra el retículo sarcoplásmico, en la proximidad con el túbulo T formando dos cisternas, de manera tal que aquí vemos una cisterna, un primer engrosamiento, y una segunda cisterna que viene siendo el segundo engrosamiento. La función de este retículo sarcoplásmico es almacenar calcio y en conjunto con el túbulo T forma la triada, la cual es muy importante para la contracción muscular y lo veremos con detalle más adelante. Esa triada además se encuentra ubicada entre la banda A y la banda I. ¿Qué es eso de las bandas A y las bandas I? Si recuerdan al principio de la clase que les comentaba que el músculo estriado tiene bandas claras y bandas oscuras a las que llamamos estriaciones, entonces podemos deducir que son estas bandas, banda I y banda A. Ahora, ¿por qué llamamos a estas bandas banda A y banda I y no simplemente como bandas claras y oscuras? Bueno, esto se debe a que cuando examinamos las fibras con los microscopios de polarización, observamos una banda que es anisotrópica, es decir, que altera la luz polarizada, y por eso se ve oscura, y la denominamos banda A, por ser anisotrópica, mientras que las bandas I son isotrópicas y se observan claras porque no alteran la luz polarizada. Esas bandas a su vez están divididas. Por ejemplo, vemos acá la banda I, que la observamos de color más claro, está dividida en dos por una zona más densa en la que se observa la línea Z. También se conoce como disco Z y debe su nombre a que cuando lo vemos en el microscopio se observa como una línea en zigzag. Por otro lado, la banda A, que es la que observamos acá, que es más densa y por lo tanto se ve más oscura, está
la banda H, que es mucho más densa y por lo tanto se observa más clara, la cual contiene la línea M. Se llama línea M porque está en el medio. Este patrón de bandas o estriaciones son producto de la organización de los miofilamentos, por lo que podemos decir que estos miofilamentos son los responsables del aspecto de la fibra muscular. Sin embargo, de su interacción deriva la contracción. Por eso también son responsables de la función contráctil. Antes de explicarles cómo interactúan los miofilamentos, me gustaría comentarles cómo se estructuran. Aquí tenemos una molécula de miosina, que está compuesta por 2 cadenas polipeptídicas y 2 cabezas. Se puede decir que esta molécula de miosina 2 tiene forma de palito de golf con 2 cabezas globulares. En las cabezas se encuentran los sitios de unión para la ATP y para la actina. Y estas moléculas de miosina se organizan uniéndose colas con colas para formar filamentos gruesos bipolares de miosina. Por otro lado, aquí tenemos los monómeros de actina, que son cada una de estas cuentas o pelotitas que vemos de color azul claro. Cada monómero de actina o actina G, por su forma globular, se polimeriza para formar una hélice de doble hebra. Es algo así como que si tomáramos un collar de perlas, lo cortáramos 2 veces, obtuviésemos 2 hebras y esas hebras las enroscáramos para lograr una hélice. A eso es lo que nos referimos. Ahora bien, ese filamento de actina no solo está compuesto por actina, también se encuentran otras proteínas reguladoras como lo son la troponina y la tropomiosina. La tropomiosina es la que vemos aquí de un color más oscuro. También se trata de una doble hélice que se enrosca alrededor de las hebras compuestas por monómeros de actina. La función de esta tropomiosina es proteger los sitios de unión de la actina en estado de reposo. Ahora, también se encuentra la proteína reguladora llamada troponina, la cual se encarga como que de anclar a la tropomiosina. Y ella se encarga de fijar el calcio y de esta manera cambiar su configuración para indicarle a la tropomiosina que descubra los sitios activos de actina. Es algo así como que si la tropomiosina fuese una banda de no pase o restringido el paso y la troponina fuese un vigilante que está sosteniendo esa banda. Cuando el calcio se fija a la troponina, es decir, como que le llega el mensaje al vigilante, el vigilante deja caer la banda que dice restringido el paso, que vendría siendo la tropomiosina, y deja expuestos los sitios activos de unión para que el filamento de miosina se una al filamento de actina y se produzca entonces la contracción muscular. Recordando entonces, los miofilamentos son responsables de darle el aspecto a la fibra muscular y también se encargan de la función contráctil. La unidad contráctil básica es el sarcómero y se ubica entre 2 líneas Z. Si recuerdan este patrón de bandas oscuras y claras, o bandas A y bandas I, se distribuyen regularmente a lo largo de toda la miofibrilla. Sin embargo, si hacemos un zoom y nos enfocamos nada más entre 2 líneas Z, encontraremos entonces esa unidad contráctil que es el sarcómero. Aquí les traigo una mnemotecnia para que se acuerden cómo está constituido ese sarcómero. Le vamos a llamar maíz en espejo, maíz con H. Entonces, imagínense que nos paramos en la línea M, aquí está señalada, la línea M, colocamos un espejo y si nos vamos hacia un lado, vamos a encontrar la palabra maíz. Entonces tenemos la línea M seguida de una parte de la zona H o de la banda H, que también, valga la redundancia, forma parte de la banda A, y que esta banda A se une luego con la banda I, la cual está segmentada por la línea Z. Entonces, si nos vamos a este lado, vamos a encontrar un solo maíz, le colocamos un espejo y tenemos entonces el otro maíz.
Traigo aquí esta T para recordar que el túbulo T se ubica entre la banda A y la banda I. Otra característica a resaltar es cómo están ubicados estos miofilamentos, cómo se interdigitan, para luego hacer el acortamiento del sarcómero con la contracción. Entonces, fíjense que, por lo menos en la banda I, solo se encuentran los filamentos delgados, es decir, los filamentos de actina. En la banda A, en su parte, digamos, más externa, se encuentran los filamentos de miosina y los filamentos de actina interdigitados. Luego en la zona H solo vamos a encontrar filamentos de miosina, filamentos gruesos. Aquí, para que lo tomen en consideración, se encuentra una proteína accesoria llamada titina, la cual es una proteína gigante con forma de resorte que ayuda a centrar el filamento grueso en el medio de las dos líneas Z. Cuando el músculo se contrae, el sarcómero y la banda I se acortan, mientras que la banda A permanece a la misma longitud. Como podemos ver en esta imagen, el sarcómero que va de línea Z a línea Z se contrae y se acorta, porque podemos ver que esas líneas Z se acercan entre sí. Los filamentos de miosina se desplazan, haciendo que la banda I también se acorte. Fíjense acá la longitud de la banda I y cómo está aquí. Una característica importante es que los miofilamentos mantienen su longitud, como podemos ver en este video. Imagínense que mis dedos son los miofilamentos y miren cómo se desplazan. Mis pulgares vendrían siendo las líneas Z y se van acercando entre sí cuando hay una contracción. Aquí hay una relajación y ahorita talento, hay una contracción. Fíjense que mis dedos no están acortando, sino que hay un desplazamiento entre ellos, haciendo que mis pulgares se acerquen. Vamos a hablar ahora de la contracción muscular. La contracción muscular consta de 3 pasos. El primero es de la inervación motora, en donde se produce el potencial de acción y en el cual la placa motora terminal juega un papel muy importante. El segundo paso es la regulación de la contracción muscular, donde intervienen el calcio y la triada. Y el tercer paso lo constituye el ciclo de puentes transversales de actomiosina, que se llevará a cabo en el sarcómero. La unión neuromuscular es la zona de contacto entre el terminal de una fibra nerviosa motora y una fibra del músculo esquelético, y esta se denomina placa motora terminal. En esta imagen podemos ver una preparación energética donde se muestra un nervio motor, cual en su porción más distal, es decir, en la terminal del axón, se va ramificando, como lo podemos ver acá, y se va formando un engrosamiento pequeño que ha perdido la vaina de mielina y que está en contacto con la fibra muscular, que vendría siendo esta que se ve roja. Esa zona de contacto entre el nervio y la fibra muscular es la que llamamos placa motora terminal. Como podemos ver en la imagen, el nervio no solo inerva a una sola fibra muscular, sino que un mismo nervio puede inervar a un montón de fibras musculares. En este caso podemos ver que está inervando a 2. El conjunto de el nervio motor y las fibras musculares que inerva se llama unidad motora. Ahora, ¿cómo es ese proceso de la inervación motora? Pues bien, tenemos acá la neurona motora, que en su interior contiene vesículas con acetilcolina, que es un neurotransmisor. Esa acetilcolina es liberada hacia el espacio sináptico o hendidura sináptica, y luego esta acetilcolina se une a los receptores específicos de acetilcolina que se encuentran en la membrana plasmática o sarcolema de la fibra muscular. Esos receptores no son más que canales de sodio activados por neurotransmisores. Entonces, al unirse este canal, el canal se abre y entra sodio hacia el interior del sarcoplasma, es decir, del citosol.
lo que permite que haya una despolarización localizada del sarcolema. Un dato curioso es que la inervación no solo se encarga de producir la contracción muscular, sino que también se encarga de mantener la integridad estructural de las células. Si las células no son inervadas, el músculo se adelgaza y pierde su fuerza, lo que se denomina atrofia. El segundo paso de la contracción muscular se lleva a cabo en la tríada, que recordemos que es el complejo formado por el túbulo T y dos cisternas terminales. En este paso intervienen dos receptores muy importantes, que son el DHP o DHCR, que se encuentra en el túbulo T, y los receptores de ranodina R y R1, que se encuentran en el retículo sarcoplásmico. Aquí podíamos ver en el video cómo el potencial de acción viajaba del sarcolema y pasaba hasta el túbulo T hasta llegar al receptor DHP o DHCR, que en verdad son proteínas sensoras de voltaje, y cuyo nombre significa, por si lo quieren saber como dato curioso, receptores sensibles a la dihidropiridina. Eso es lo que significa DHCR. Bueno, en este video podemos ver que ese receptor sufre un cambio conformacional cuando recibe la despolarización de la membrana, y este va a mandar una señal a los receptores de ranodina R y R1, que en verdad son compuertas para la liberación de calcio, y lo que van a hacer es sacar el calcio que se encuentra en el interior del retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Un dato curioso es que dentro del retículo sarcoplásmico hay una proteína que se llama calsecuestrina, que es la que se encarga de fijar el calcio y así hacer que la concentración de calcio sea elevada dentro del retículo sarcoplásmico. Por eso es que comentábamos anteriormente que el retículo sarcoplásmico tenía como función almacenar calcio y que esto era muy importante para la contracción muscular. Ahí vemos cómo el calcio está saliendo hacia el citosol, y el paso que viene a continuación es cuando el calcio se une a la troponina, y estaríamos hablando del tercer paso de la contracción muscular. Este video lo pueden encontrar en el canal Buen Punto de YouTube y tiene por nombre Mecanismo de Acción Placa Motora. Aquí también está el enlace y bueno, es un segmento del video, no es todo el video lo que está proyectado en la lámina. Ahora entramos en el tercer paso de la contracción muscular, al que denominamos ciclos de puentes transversales de actomiosina. Recordemos entonces que el calcio liberado del retículo sarcoplásmico se va a unir a la troponina, que va a inducir un cambio conformacional en el cual la tropomiosina libera los sitios activos de unión de la actina, lo que hace entonces que ahora actúe la miosina. Esto es lo que vamos a ver ahorita en este tercer paso de la contracción muscular. Este paso se subdivide en 1. Adhesión, 2. Separación, 3. Flexión, 4. Generación de fuerza o golpe de fuerza, y el quinto es la readhesión. Veamos aquí el esquema. Empecemos acá con el paso de la adhesión. El primer paso consiste en que la miosina se va a unir fuertemente a la actina, como podemos observar aquí. Este paso dura muy poco y le llamamos configuración de rigidez por la fuerte unión de la miosina con la actina. Notemos que el ATP en este momento está ausente. Ahora vayamos al segundo paso, que es la separación. En este paso el ATP se une a la cabeza de miosina y genera un cambio en el sitio de unión de la miosina con la actina, lo que propicia una pérdida de afinidad de la miosina por la actina, separando la cabeza de miosina del filamento de actina. Posteriormente se inicia el tercer paso, que es el de la flexión, que lo vamos a ver en el gráfico de aquí. La hidrólisis del ATP en ADP y un ion fosfato inorgánico, la cabeza de miosina adquiere la posición previa al golpe de fuerza. Lo que sucede cuando el ATP se hidroliza en ADP y un ion fosfato inorgánico es que el sitio de unión del ATP sufre un nuevo cambio conformacional que hace que la cabeza de miosina se flexione.
En este paso, el ADP y el ion fosfato inorgánico permanecen unidos a la cabeza de miosina. Luego tenemos el cuarto paso, que es el paso de generación de fuerza. En este paso, la cabeza de miosina libera el grupo fosfato, como podemos ver aquí, está así, y libera el grupo fosfato, generando dos cosas. Primero, una unión débil de la miosina con la actina y posteriormente un golpe de fuerza, en el cual el filamento se desplaza mientras que la cabeza adquiere la posición erguida nuevamente. Por último tenemos el paso de readhesión, que sucede cuando la cabeza de miosina se vuelve a unir estrechamente con la actina. Aquí les traía otro video en el cual se ejemplificaba de una forma más dinámica el ciclo de puentes transversales de actomiosina. Lo había extraído del canal de YouTube del Dr. Luca Merlini y este video lleva por nombre el mecanismo de la contracción muscular. No me corre el video, estoy muy triste. Pero bueno, quiero hacerles la salvedad de que si lo buscan por YouTube, el Dr. Luca Merlini no habla de los pasos de la misma manera en la que lo hacemos en esta clase. Pero para efectos de examen, nosotros vamos a aprendernos los pasos que di en la clase de hoy, que son estos 5: mano derecha, adhesión, separación, flexión, generación de fuerza y readhesión. Aunque claro, en el video el Dr. Luca Merlini habla tal cual de cómo se desenvuelven todos estos pasos, pero les da otros nombres. Entonces, bueno, aquí les dejo el enlace para que lo busquen en YouTube, que está muy chévere, la verdad. Aquí les traigo un resumen de la contracción muscular. Empezamos con que la neurona motora libera acetilcolina hacia la hendidura sináptica, lo que permite que esta acetilcolina se una a sus receptores en el sarcolema, que va a inducir la apertura de los canales de sodio. Entra sodio hacia el interior de la célula muscular, generándose entonces un potencial de acción. Luego, ese potencial de acción lleva al túbulo T y posteriormente en el túbulo T va a llegar al receptor DHP, el cual sufre un cambio conformacional y va a permitir la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Ese calcio se va a unir, como vemos aquí, a la troponina, lo que permite una unión fuerte de actina y miosina. Las cabezas de miosina ejecutan el golpe de fuerza y posteriormente vemos que el filamento de actina se desliza hacia el centro del sarcómero. Y bueno, así terminamos la clase de hoy, la primera parte de tejido muscular. Aquí les dejo la bibliografía. Utilicé el libro de Roja y Paulina, el capítulo número 11 de tejido muscular, y el de Karner y Hiat, que se llama Texto Atlas de Histología, el capítulo 8 de músculo. Recuerden que estas clases no reemplazan la bibliografía, lo que intentan es presentarles el tema de una forma más amigable, ¿ok? Entonces, bueno, el tema de músculo de verdad que es un mundo y bueno, hay muchas cosas de las que podemos hablar de músculo que nos llevaría muchísimo tiempo, pero bueno, yo estoy atenta a sus dudas y a sus comentarios en los foros que vamos a abrir en el campus virtual. Por su atención, muchísimas gracias. Y bueno, los espero en la segunda parte de la clase. Para la segunda parte de la clase, les voy a pedir que porfa repasen lo que vimos el día de hoy, porque vamos a hacer comparaciones con lo que establecimos en esta clase. Y bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego.